el estudio bíblico de Apocalipsis, ¿verdad? Que lo empezamos la vez pasada. La vez pasada prácticamente lo que vimos fue el capítulo 1, el capítulo 2, más que todo sobre generalidades del libro, ¿verdad? Hablamos que a manera de paso rápido, Apocalipsis significa revelación, y fue un libro escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos en el año 95-96 aproximadamente después de Cristo, ¿verdad? Y hablamos la vez pasada que Apocalipsis inicia con una revelación de Jesucristo mismo. Fue lo que estuvimos viendo hoy hace 8, ¿verdad? Tiene un propósito histórico, Apocalipsis, y es que permite que Jesucristo mismo, como lo vimos en el capítulo 1, se revele a nosotros y nos revele los acontecimientos futuros de una forma sistemática, ¿verdad? Y que permanece y se confirma a través del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos en el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel fue escrito en el año 730, imagínense, 730 antes de Cristo, o sea, hace 2750 años. Y el libro de Apocalipsis lo escribe Juan en el Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo, o sea, hace 1925 años. Imagínense que entre uno y otro hay aproximadamente 800 años de diferencia. Diferente autor, 800 años de diferencia, y aún así uno se complementa al otro y no se contradicen, y ambos se han cumplido. Vemos en el libro de Daniel cuando Dios nos habló le habló a Daniel, y bueno, y a través de Daniel a nosotros, sobre los 4 imperios. ¿Recuerdan? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y esos 4 imperios se han cumplido hasta la fecha, ¿verdad? A través de todos estos años que ha existido la humanidad. Y en Apocalipsis nos habla igual de estos 4 imperios que lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces podemos ver cómo un libro... Póntelo para que no se le quiebre. Uy, y que estaba Esteban, si no sé qué hubiera hecho con todo lo que le tocó ahí para volver. Bueno, les decía que siendo escrito Daniel y Apocalipsis con 800 años de diferencia, épocas completamente diferentes, escritores diferentes, ambos se complementan y se cumplen, ¿verdad? Entonces, ambos hablan de los 4 imperios que iban a gobernar durante toda la historia de la humanidad, y de hecho en materia que estudiamos en el colegio, en la universidad, cuando nos hablan, ¿verdad?, del imperio, el primero Babilonia, el segundo Media y Persia, ¿verdad? Después el imperio griego con Alejandro el Grande, el imperio romano, etcétera. Todos se han cumplido. ¿Esto qué nos habla? Definitivamente que se cumple el texto bíblico que dice que Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto nos da una seguridad en Dios. Nosotros en medio estamos de toda esta situación bajo el control de Dios, con seguridad de que Él está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que Él nos cuida. Muchas veces nosotros vemos un partido, tal vez donde nuestro equipo va perdiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si conociéramos el resultado de ese partido en el segundo tiempo? Y sabemos que el segundo tiempo es a favor, que vamos a ganar. Entonces yo creo que no temeríamos, ¿verdad? No tendríamos miedo porque sabríamos que falta el segundo tiempo. Ahorita parece que el mundo va mal, ahorita pareciera que el mal va ganando la partida, ¿verdad? Pero viene el segundo tiempo, viene el tiempo donde Dios va a hacer justicia y donde Él se va a entronar para gobernar el planeta Tierra. Sin embargo, parte de esta justicia son sus juicios, y estos juicios son los que vienen sobre la tierra. La Biblia nos habla muy claramente de diferentes sellos, copas, trompetas, que todo eso lo vamos a ver más a profundidad la próxima semana,
Hoy nos estamos concentrando más que todo en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero nos habla de estos juicios sobre truenos, huracanes, terremotos, maremotos, meteoros, plagas, pandemias, mutaciones genéticas, fuego, granizo, misterios en el cielo, etcétera, etcétera. Todo esto viene para nuestro planeta. En realidad, aunque suene un poco a película de Hollywood, Hollywood se va a quedar, bueno, corto. Hollywood y sus producciones se quedarán atrás comparado con todo lo que viene en realidad para nuestro planeta. Pero Dios nos guardará a nosotros. Esa es la gran bendición. Dios está ahí en medio de nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, que por él seremos salvos de la ira venidera. O sea, ¿qué es lo que viene para el planeta? Viene la ira de Dios. Viene esa ira venidera, está a las puertas, pero la palabra promete que nosotros vamos a ser salvos de esa ira venidera. ¿A través de quién? De él, a través de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer, si tienen ahí su Biblia a mano, por favor le invito para que busque el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nos habla que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Viene una prueba para el mundo entero. Vienen cosas difíciles y todo eso es lo que nos revela Apocalipsis. Ahora, ¿a quiénes guardará? ¿A quiénes va a guardar? Dice que Él va a guardar, nos va a guardar de esa ira venidera. ¿A quiénes va a guardar? A sus santos. ¿Cuáles santos? Porque santo solo Dios. Bueno, santos son sus separados, sus apartados, sus escogidos, a los que dejaron padre y madre de ser necesario por seguirlo a Él. Dice la palabra que cualquiera que no pudiera dejar a padre y madre no es digno de mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que todavía, si nos tocara dejar padre y madre con tal de seguirle, es necesario que nosotros lo hagamos. A veces nos toca dejar amigos, amistades que no son de bendición para nuestro matrimonio, amistades que no son de bendición para nuestra vida espiritual. Así mismo, tome su y sígame, ¿verdad? Ese es el requisito. Cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Bueno, nosotros nos tenemos que negar a placeres de esta vida, que igualmente el pecado siempre en primera instancia se ve placentero, pero dice la Biblia que su final es camino de muerte, ¿verdad? Entonces, nos podríamos llevar una sorpresa, tengamos mucho cuidado, nos podríamos llevar una gran sorpresa. ¿Saben? Muchos de los que creen hoy están seguros que están salvos, que Dios les va a guardar, etcétera, etcétera, se podrían llevar una sorpresa. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios nos va a preguntar? Dios no nos va a preguntar cuántas obras hicimos, cuántas lenguas hablamos, cuántas veces fuimos a misa o al culto. No. ¿Sabes qué nos va a preguntar Dios? ¿A quién amaste? Escuche bien, ¿a quién amaste? Solo eso. No obras, no lenguas, no otras cosas. ¿A quién amaste? ¿Amaste a tus hijos? ¿Amaste a tu cónyuge? ¿Qué testimonio le diste a tus hijos? ¿Qué testimonio diste a tu esposa como cabeza y sacerdote del hogar? ¿Qué testimonio diste a tu esposo como ayuda idónea? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. ¿Amaste a tus hijos? Sabes, en el día del juicio ellos van a testificar de la clase de papá y de la clase de mamá que nosotros fuimos. Nuestro cónyuge va a testificar qué tipo de cónyuge fuimos nosotros en el día del juicio. Todo eso está ahí. ¿A quién amamos?
Sabes, a los que servimos también, Dios nos va a preguntar, ¿amaste a tus ovejas? A los sacerdotes, a los pastores, a los líderes. ¿Tuviste un corazón de pastor o fuiste un asalariado? En los tiempos de la antigüedad, los cristianos morían por la obra de Dios. Y no solo a los que son pastores y sacerdotes. Yo creo que esto también aplica para todos, porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del Señor a nuestros familiares, a nuestro núcleo, a nuestra burbuja social, por lo menos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de testificar a otros de lo que es el Señor en nuestras vidas. Y si nosotros no hemos amado lo suficiente a nuestros discípulos para cuidarlos, para enseñarles, llevarlos en el camino. Recuerden lo que significa la palabra discípulos, ¿verdad? Es discipular, es enseñar, es formar, lleva muchas cosas. Dios te va a preguntar, ¿me amaste a mí? Porque la palabra dice que cualquiera que me niegue en la tierra, yo le negaré en el cielo. ¿Me amaste a mí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etcétera. Entonces, ¿hemos amado a Dios? ¿Lo estamos amando? ¿Cuántas horas sacamos a diario para orar? O bueno, no lo pongamos tan rudo. ¿Cuántos minutos dedicas en la mañana al despertar, en la noche al dormir, al almuerzo, cuando oras por los alimentos, cada vez que tienes un espacio? La Biblia dice que debemos de orar sin cesar, o sea, debemos de estar conectados con Dios todo el día. ¿Cuánto tiempo en oración le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Por ejemplo, yo les dejé una tarea. Si yo preguntara hoy, no voy a pedirles que levanten la mano ni que digan, pero si yo preguntara hoy, ¿cuántos cumplieron la tarea de leer Apocalipsis, los 3 primeros capítulos? Porque el capítulo 1 lo vimos la semana pasada y hoy vamos a ver, el 1 y 2 lo vimos la semana pasada y hoy vamos a ver el 3. ¿Quién sabe si yo preguntara que levantaran manos, cuántos vieron de verdad, cuántos se pusieron a leer ese capítulo 2 y ese capítulo 3? Porque a veces nosotros le damos prioridad a muchas otras cosas, pero no le damos prioridad a la palabra. Y quiero decirles algo, en estos tiempos que estamos viviendo los tiempos finales. Y hoy más que nunca urge que usted esté informado, que usted conozca palabra, que usted esté preparado primero para recibir al Señor. Y segundo, si usted se quedara, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, no puedes perderte la bendición de estar conectado y de estar estudiando la palabra de Dios. También Dios te va a preguntar, ¿y tu prójimo? ¿Amaste a tu prójimo? ¿Amaste a tus enemigos? Imagínate. ¿Otorgaste perdón gratuito o estás lleno de amargura, lleno de dolor? Tal vez estás todavía resentido con tu suegra, estás resentido con tu cuñado, etcétera. Todo eso es lo que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia. No nos va a preguntar cuántas veces fuimos a la iglesia, no nos va a preguntar cuántas buenas obras hicimos. Todo eso es solo consecuencia de la fe. Él nos va a preguntar cuánto amamos a nuestro prójimo verdaderamente. Y sabes, es muy importante por eso que nos preparemos. Apocalipsis no es un libro, no es un libro para enriquecer nuestro intelecto. Ahí me salió ya. Apocalipsis no es un libro solo para enriquecer nuestro intelecto, sino para apercibirnos. ¿Qué significa percibirnos? Estar preparados, encontrarnos con Dios. Yo les invito para que vayamos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Les dije que hoy íbamos a ver el capítulo 3. Bueno, todo el capítulo 2 y el capítulo 3 está dando un mensaje a las 7 iglesias. Y nos vamos a concentrar en la última iglesia, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice Apocalipsis 3, 14 al 27. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí nos está hablando el Señor de la iglesia Laodicea. Es la séptima iglesia del retrato de la historia de la iglesia de los apóstoles. Desde que empezó la iglesia primitiva, que sería la primera iglesia, hasta la séptima iglesia. Esta séptima, el número 7 siempre nos habla de perfección, de conclusión. Nosotros estamos viviendo hoy la iglesia de la Odisea. Los que cumplieron la tarea de leer los otros capítulos se dieron cuenta del mensaje para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y de Filadelfia, que están en el capítulo 1 y 2. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la séptima iglesia, que es la Odisea, porque la Odisea es la iglesia que nosotros estamos viviendo hoy. La Odisea aproximadamente empezó a vivirse en el año 1890. Y aquí vemos varias características bastante desagradables, ¿verdad? Negativas que tiene esta iglesia y un mensaje muy profundo para estos últimos tiempos apóstatas que estamos viviendo. Sabes, vienen cosas fuertes para el mundo. Viene una crisis global que acabará con la economía y la iglesia será arrebatada en medio de un remanente fiel. ¿Cuál remanente? ¿Y de dónde? El remanente saldrá de la Odisea, pero muchos van a ser vomitados. Cuando nosotros comemos algo y nos cae mal, no está bien algo, nuestro cuerpo automáticamente nos lleva a vomitar, ¿verdad? Bueno, vean qué tremendo. Dice, los vomitaré de mi boca. O sea, son gente que está dentro de la iglesia. Están dentro, se creen cristianos. Perdón, esto que acaba de leer, ¿era textual de algún versículo? Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Ok, ya lo busco. Ajá. Entonces, dice que los vomitaré de mi boca. Cuando nosotros vomitamos algo, lo sacamos de adentro, ¿verdad? Entonces dice que serán del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero los va a expulsar, los va a vomitar. ¿Por qué? Porque eran tibios, ¿verdad? Entonces, este remanente fiel igual va a salir en medio de esta iglesia. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? Es una iglesia apóstata. ¿Qué es apóstata? Tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿qué es esta iglesia apóstata? Porque hoy precisamente el tema es apostasía, rapto y fin de la era de la iglesia, ¿verdad? Apostasía es, la iglesia apóstata es la iglesia que es más mundana que cristiana. Usted ve ahora los púlpitos están llenos de música que ni tan siquiera fue inspirada en Dios, sino música que se inspiró en el mundo y solamente se le cambió la letra, ¿verdad? Hoy nuestros grupos de danza muchas veces en vez de danzar para Dios parece que hay un show, un espectáculo, ¿verdad? Y muchas veces ni lo hacemos de corazón para el Señor. Vemos una iglesia donde todo mundo cae para adelante, cae para atrás, pero se levantan iguales, sin carácter, sin convicción, sin visión, sin llenura de Dios, del Espíritu Santo, donde se hacen gritos, profecías, sople y sople y sople y la gente cae y se levanta, pero dicen que eso es unción, pero no hay nada de palabra, ¿verdad? Entonces, el problema es que hoy la iglesia está cimentada en mucho emocionalismo y no está cimentada en la palabra de Dios. Vean, la mayor parte de cristianos, tanto evangélicos como católicos, no importa. Vea, son muchas veces devotos de ir a misa, de ir a la iglesia y demás. Y usted les pregunta palabra y no saben nada. No saben nada de palabra. Entonces nosotros necesitamos, sí, muy bueno, adorar la música, excelente, son armas de guerra espiritual
y son cosas que nosotros debiéramos de hacer más bien todos los días en nuestra casa. Pero conocer palabras, conocer estos tiempos, conocer lo que estamos viviendo, esto es demasiado importante. Que nuestros altares se llenen de verdad de la presencia de Dios. Esta iglesia apóstata que se llama la Odisea y que hoy día nos representa a nosotros, es una iglesia que no vigila, que debiera de estar alerta, pero ella no vigila. O sea, no se da cuenta, no entiende todo lo que está pasando ahorita. ¿Qué es vigilar? Es estar atento, es estar discerniendo los tiempos. Jesús dijo, vean la higuera, cuando su hoja tal y tal cosa, sabéis que el verano está cerca. O sea, nosotros tenemos que analizar los tiempos, las señales, estar viendo, estar analizando el panorama, ¿verdad? Pero esta iglesia generalmente no está alerta, se distrae con el Netflix, se distrae con el internet, con el teléfono todo el día y no está atenta a buscar de Dios, a decirle al Señor que le hable, que le dirija, etcétera, ¿verdad? Muchas veces esta iglesia tampoco está mostrando ese amor por las almas. Eso es importante, ¿verdad? Es una iglesia que no ora, que no busca de Dios, y por eso el Señor le llama cristianos tibios. No son fríos, porque no están en el puritico mundo haciendo y deshaciendo, pero tampoco son cristianos de verdad, porque están con un pie en las cosas de Dios y otro pie en el pecado, en el mundo, no queriendo dejar lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que esto no se está hablando a nosotros. Dice la palabra en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oiga, Dios prefiere que usted sea un frío o caliente, por supuesto, es lo que Él más espera, pero no un tibio. Dice que el tibio lo sacará, el tibio será sacado de la iglesia, el tibio será sacado del remanente fiel que Dios viene por él, ¿verdad? Vemos características de esta iglesia, por ejemplo, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, en el verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí nos está hablando lo que esta iglesia piensa, ¿verdad? Ella piensa que es rica, que se ha enriquecido. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por cosas que en realidad no están fundadas en la palabra. Aquí nos está hablando propiamente de una iglesia fundada en la teología de la prosperidad, que es lo que más vemos hoy en los púlpitos. ¿Qué es lo que abunda hoy en la mayor parte de los púlpitos de las iglesias? Teología de la prosperidad. Pura motivación, pura psicología, no se mete Biblia y todo es pedir dinero, ¿verdad? Una teología basada en la prosperidad material. Es cierto que Dios bendice a sus siervos, es cierto que Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Claro que sí. Pero Dios siempre nos va a bendecir, primero espiritualmente y después materialmente. Porque si Dios nos bendice materialmente, sin que crezcamos primero espiritualmente, nosotros vamos a terminar usando ese dinero de una forma equivocada. No vamos a tener esa sabiduría, porque el hombre se pierde cuando tiene plata, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una iglesia rica, basada en la teología de la prosperidad, con abundantes ministerios de todo tipo, con grandes templos, es más, imperios prácticamente, ¿verdad? Pero ve Dios eso. Está viendo Dios si tenemos un gran edificio, está viendo Dios si tenemos un gran parqueo, si tenemos muchas cosas. En realidad, Dios lo que más le interesa es ver nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos nosotros? Primero, espiritualmente. Muchas veces para muchos lo primero es el dinero, ¿verdad? En realidad creen que no tienen necesidad de Dios porque tienen todo en su casa. Es que el ser humano generalmente, por eso Dios permite que se vaya para atrás, para que vuelva a ver hacia arriba. Porque nosotros cuando estamos bien, muchas veces no nos acordamos de Dios. Vean, cuando entró esta pandemia, todo el mundo asustado, todo el mundo buscando de Dios, ¿verdad? Porque el ser humano muchas veces cuando está bien, no busca de Dios, ¿verdad? Pero recordemos
que nosotros somos necesitados de Dios. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Y dice aquí en el verso 17, el Señor describe esta iglesia como pobre. Dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre, ¿por qué? Porque es una iglesia pobre espiritualmente. Así estamos muchas veces y necesitamos estar conscientes, reconocer eso y empezar a trabajar esa área. Una iglesia pobre espiritualmente, ¿por qué? Porque perdió el corazón por Dios, perdió la oración, perdió el amor por las almas, ¿verdad? Muchas veces perdemos el corazón por Dios y si, por ejemplo, si mi esposo no ora, yo no oro. Es que si mi esposo no va a la iglesia, entonces yo tampoco voy a la iglesia. Y se da también en el otro aspecto, con los hombres. Muchas veces hay hombres que se vuelven mandilones. ¿Qué significa eso? Que la mujer los tiene que estar mandando a orar. La esposa los tiene que estar mandando a la iglesia. La esposa los tiene que estar mandando a hacer las cosas de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos conscientes y demos cuenta a Dios. Esposa, si su esposo no quiere orar, ore usted. Escape por su vida. Esposo, si su esposa no lo quiere apoyar, siga usted adelante. Escape por su vida. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Es gratuita, pero es personal. Yo no puedo imponerle a mi esposo ni él a mí. Yo no puedo imponer a mis hijos ni mis hijos a mí. La salvación en realidad cada quien escapa por su vida, ¿verdad? Pero la iglesia ha andado en este aspecto errante, perdida en su propósito espiritual. Dice también que es ciega. ¿Por qué dice que la iglesia es ciega? Porque perdió su visión y perdió su misión. Ahorita nuestra visión y nuestra misión es entender que estamos en los postreros tiempos y que necesitamos apercibirnos. Miserable. ¿Por qué? Porque es una miseria espiritual. Está moribunda espiritualmente. Ahora, con esto quiero explicar algo. Andar en el espíritu no es emocionalismo. Andar en el espíritu es vivir con los frutos del espíritu. A veces creemos que es que yo ando en el espíritu porque soy muy espíritu flautico, ¿verdad? Y no es así. Andar en el espíritu es andar en los frutos del espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, templanza, etcétera. De esos frutos es que necesitamos estar llenos, de ese amor por los hermanos, por los enemigos, de ese gozo, esa paz, esa paciencia. Ese es un fruto del Espíritu. Si usted no es una persona paciente, usted todavía no está lleno del fruto del Espíritu Santo. Se le cayó algo, usted empezó a maldecir. Se golpeó, ya usted empezó a putear. Bueno, esas son cosas que necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque entonces no estamos viviendo conforme a los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paciencia, es mansedumbre, es templanza. Todas esas cosas son las que nos definen a nosotros como cristianos. Tú no eres cristiano porque vas a una iglesia. Tú no eres cristiano porque usted cree que es cristiano. Usted es cristiano porque usted cada día toma su cruz y sigue al Señor y se niega a sí mismo. Cuando usted se le atraviesa un carro donde va manejando y entonces ya usted empezó ahí a putear, ya empezó ahí estresado, todas esas cosas nosotros tenemos que trabajarlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos define en ejecutar los frutos del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Y dice desnuda. ¿Por qué? Esta iglesia está desnuda porque se ha quitado sus ropas de santidad. Vive vergüenza ante la presencia de Dios por todo esto. Pero sabes, aunque esta es la odisea, esa es la condición en la que está, ¿verdad? Vemos acá, volvemos al texto, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Refinado con fuego, en medio de la prueba, en medio del trabajar mi carácter. El oro se prueba en el fuego, se forma en el fuego, se le da forma, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que recuperes la visión.
Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué bonito. Sabes, hoy este mensaje no es para incomodar a nadie. Yo soy la primera que me la aplico. Todos. Este mensaje dice el Señor que Él nos reprende y que Él castiga a los que ama. Todo este mensaje, que la palabra es dura, es porque Él nos ama, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay que escuchar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que escuchar y así poder hacer, porque esta es la iglesia que escucha esa reprensión, la iglesia que cambia y tiene vestiduras blancas, como dice el verso 18, la iglesia que descubre su vergüenza y su desnudez ante los ojos de Dios y que unge sus ojos con colirio, esa es la iglesia que se va a ir en el rapto. Y eso es lo que estamos esperando. Saben, les dije la vez pasada, hay muchas posibilidades. No sabemos si sea así, pero hay demasiadas posibilidades que después de la pandemia se instaure un nuevo orden mundial. ¿Por qué motivo? Porque lo que se necesita para instaurar un nuevo orden mundial es que haya una crisis mundial. Y ahorita tenemos una crisis verdaderamente difícil. Y saben, lo más difícil no es ni tan siquiera ahorita los enfermos, los muertos y demás. La crisis más difícil que viene es la recuperación económica. Mucha gente ahorita está sin empleo y se ha afectado mucho la economía de las grandes potencias y eso es un efecto dominó sobre nuestra economía. Entonces, los países van a empezar a buscar, a planear formas en que puedan ayudarse mutuamente, salir adelante de esta crisis que va para largo, ¿verdad? Entonces van a empezar a hacer tratados, alianzas y demás, y muy posiblemente se podría instaurar un nuevo orden mundial. ¿Y qué pasa si se instaura un nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que viene con ese nuevo orden mundial? Viene un líder, viene el anticristo, que eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Viene un líder que va a gobernar todo. Y antes de que ese líder empiece a gobernar, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo por el Señor, se va a ir con el Espíritu Santo, va a ir en el rapto de la iglesia. Y de eso vamos a hablar. Rapto, las características de esa iglesia que va a ser arrebatada y que va a ser santificada, ¿verdad? Dice que es, vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25 dice, así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Ay, creo que apunté mal esto. Una iglesia santa y pura. Tal vez tú me lo buscas, Esteban, porfa. Características de esta iglesia que se va a ir en el rapto. Primer característica, es una iglesia santa, o sea, apartada del mundo. ¿Cómo se aparta uno del mundo? Bueno, a través de la oración. Pero si nosotros nos llevamos 2 horas un partido, 5:27, 2 horas otro partido, es 5:27, sí, está bien, gracias, Esteban. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Cómo se santifica? ¿Cómo santificó el Señor la iglesia según Efesios 5:26? Dice que en el lavamiento de agua, pero no agua literal, sino agua a través de la palabra. Es muy importante que usted escuche palabra todos los días, todos los días. Ahorita estamos con este plan de conectarnos los martes, ¿verdad? A las 8 de la noche, todos los martes. Yo les recomendé que como complemento a este alimento espiritual se conecten los domingos a las 5 de la tarde, que predica Armando Alducin y que van a entender bien ese material porque es material del mismo que nosotros hemos tratado. Ahorita está dando unas charlas muy buenas, pero aún así 2 veces por semana en realidad se hace poco,
Nosotros necesitamos recibir palabra todos los días, porque vea que el lavamiento es por medio de la palabra. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aparte de santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Sin mancha nos habla de mezclas. Sin mancha, o sea, sin una doble vida. Nosotros a veces vivimos una vida en la casa, otra en el trabajo, una en la iglesia, otra en la familia. Sin mezcla, sin doble vida, sin arrugas, nos habla de que sin defectos. ¿Sabes? La iglesia será, Dios va a purificar, de esta iglesia de la Odisea va a salir un remanente y Dios va a purificar una iglesia tan santa, tan llena de Dios, que se parecerá a Cristo mismo. Dice Juan 14:1. Vamos a buscarlo un momentito y los que están apuntando ahí. Juan 14:1. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así fuera no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vemos que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra es clave, a mí mismo. La iglesia será tan santa, tan llena de Dios y se parecerá tanto a Cristo que cuando Él venga por ella, Él está llevándose una parte de sí mismo. Dice, os llevaré a mí mismo. Imagínense, vamos a ser tan semejantes al Señor que Él se nos está llevando junto con Él. Este es el arrebatamiento. ¿Qué significa el arrebatamiento? Vamos a ser trasladados de aquí de la tierra a la presencia de Dios. Y ya después de esto, seguirá aquí el nuevo orden mundial, el anticristo y todo lo que vamos a ver en este estudio en los posteriores capítulos de Apocalipsis. Pero ahorita, ¿qué es lo que estamos? ¿Con qué empieza todo el sistema? Bueno, todo el sistema teológico empieza con la era de la iglesia. Todos estos años después de Cristo, 2020 años llevamos con la era de la iglesia. Jesucristo vino a establecer su iglesia y llevamos este montón de años con lo que se llama la era de la iglesia. Pero la era de la iglesia ya está terminando. Ya estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea, que es la séptima y última iglesia desde el retrato apocalíptico. Y al terminar la era de la iglesia, lo que sigue inmediatamente es el rapto de la iglesia. Ahora, debe ser nuestro mayor deseo sobre todas las cosas irnos en el rapto. Debemos de anhelarlo, debemos de desearlo. Dicen al final de Apocalipsis, ven Señor Jesús, sí, ven pronto. El Espíritu y la novia dicen ven. Nosotros tenemos que desear que la presencia de Dios venga a nosotros y que podamos ir al cielo a morar con Él, ¿verdad? Entonces, tiene que ser nuestro mayor deseo. ¿Qué es lo que va a pasar en el rapto? Bueno, millones de personas, en un abrir y cerrar de ojos será el rapto. Haga así conmigo, abre los ojos y los cierra. Qué rápido, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, el que está ahí a la par suya puede desaparecer y usted quedarse, o puede desaparecer usted y el otro quedarse. Así dice que será el rapto de la iglesia. Millones se van a ir con el Señor para dar por terminada la era de la iglesia. Millones se van con el Señor. ¿Sabes? Cuando esto pase, van a haber muchos accidentes, aviones van a estrellarse porque tal vez su piloto era un hijo de Dios, carros se van a chocar porque eran cristianos, porque eran hijos de Dios, etcétera, etcétera. Va a desaparecer familias enteras. Vamos a extrañar familiares si nos quedáramos, o nos van a extrañar si nos vamos con el Señor, primero Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar apercibidos para lo que es el rapto de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando, el fin de la era de la iglesia a través del rapto, porque inmediatamente después del rapto, para la iglesia, la era de la iglesia se termina y entramos en la cuenta de Israel, que es lo que vamos a estar viendo
en la próxima clase. Necesito que por favor saquen tiempo para estudiar la palabra y que lean los capítulos de Apocalipsis. La tarea es, Apocalipsis no está escrita en orden, por eso es que este libro no lo podemos leer en el orden de acontecimientos. Ya vimos en el capítulo 1 generalidades e introducción, y en el 2 y 3 hoy apostasía, rapto y fin de la era de la iglesia. La otra vamos a estudiar sobre capítulo 13, anticristo y nuevo orden mundial. Eso es lo que sigue en la próxima, porque Apocalipsis no está escrito en el orden de acontecimientos. Hay que ordenarlo, ¿verdad? Pero sí, es muy importante que usted hoy se vuelva a Dios. Y yo quiero terminar leyéndoles 1 Tesalonicenses 4:16. Si usted tiene Biblia, yo le invito para que siempre en el estudio trate conectarse ahí con su Biblia, trate de leer las citas. Es importante que usted vaya aprendiendo a usar su Biblia también y que marque las citas. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Las tumbas se van a abrir en los cementerios, y todas las personas que recibieron a Jesús en su corazón van a resucitar y van a ser arrebatados en el rapto. Dice que ellos resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos así siempre con el Señor. Entonces, yo le invito para que usted sea parte de este remanente que se va a ir con el Señor. Primeramente los muertos en Cristo, después nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Sabes, recuerdo ahorita, hubo un tiempo en que yo estuve muy apartada de Dios, siendo muy jovencita, y Dios me permitió tener un sueño. Yo me vi en el parque de Escazú y se había dado el rapto de la iglesia, y yo veía cómo mi mamá empezaba a ascender y ascender y ascender y a subir, y yo nada. Y entonces yo empecé a guindarme de las piernas de mi mamá porque yo sabía lo que estaba pasando y no quería quedarme. Pero ¿saben qué impresionante fue para mí en el sueño? Las piernas de mi mamá se me deslizaban entre los dedos. Porque recuerden que cuando nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente que puede atravesar la superficie, las paredes, etc. Entonces, yo no podía agarrar el cuerpo a mi mamá porque no era como sólido, era un cuerpo como espiritual. Entonces, tú no pienses que tu esposo te va a llevar, que tu esposa te va a llevar, que te vas a guindar, nada de eso. La salvación es personal. Y por eso hoy quiero cerrar el tema de Apocalipsis de la iglesia de la Odisea con una oración, pidiéndole al Señor que Él, que conoce nuestras obras, nos permita ser calientes y volvernos a Él de todo corazón. Yo te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos, te conectes con Dios un minuto y oremos. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de compartir este tema. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todos los que están aquí conectados, hoy esta palabra sea una semilla fértil, sembrada en buena tierra, y que germine y dé fruto al 100%. Señor, toca el corazón de cada uno para que se vuelvan a ti, para que cada uno de nosotros nos entreguemos a ti sin reservas, por completo, Señor. No es tiempo de jugar a la iglesita. No es tiempo, Señor, de ser un cristiano mediocre, tibio, despreocupado, desobligado. Es tiempo, Señor, de que nosotros nos volvamos a ti de todo corazón, porque tú vas a guardar a los tuyos. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, pero danos un verdadero arrepentimiento. Señor, que no sintamos ese remordimiento y a los 2, 3 días estoy haciendo lo mismo.
que sintamos ese arrepentimiento, ese deseo verdadero de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a ti con todo el corazón, Señor, porque los días son malos. Estamos viviendo principios de dolores. Ayúdanos a ser sabios y prudentes, a discernir los tiempos, como le dijiste a los discípulos que vieran la higuera. Señor, porque yo veo tanta gente en el mundo que no está consciente de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, creen que es algo más. Pero en realidad, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles que podrían llegar con un tiempo de un nuevo orden mundial del cual nosotros no queremos ser parte y queremos irnos contigo. También te pido, Señor, perdón por el gran pecado, Señor, que hemos empezado a experimentar a nivel mundial, Señor, en muchas áreas, en muchas cosas, con todo estas leyes que se están aprobando. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que nos perdones, que nos ayudes, Señor, a amar, a trabajar, a ganar almas para ti, a mostrar ese Dios de amor y de misericordia que tanto necesita el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, chicos, dejamos las preguntas para el final. No sé si alguno tiene alguna pregunta del 1, 2 y 3 de Apocalipsis, de lo que hemos visto. Bien, dama, yo en el caso mío, digamos, y están otra vez igual, como siempre, ya, yo como paso solo una semana acá y la otra en el trabajo. A mí ahora se me complica un poquito. Yo voy a hacer todo lo posible, a ver si me puedo conectar desde allá, pero ahora fui trasladado de nuevo a la Reforma, entonces me complica. Ah, ok, está bien, Rolando, ahí. Ojalá que pueda conectarse para que no pierda la secuencia. Apocalipsis es un libro de secuencia, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a entrar como a la parte más complicada. Entonces traten todos de poder conectarse. ¿Hay alguna pregunta o todo está claro? Ah, bueno, aquí hay un comentario. Hola a todos. Yo creo que de la parte más complicada de este mensaje es cuando dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Lo peor de este mensaje es que él nos lo está diciendo a nosotros mismos. Hoy casualmente estaba leyendo en Lucas 25, donde Jesús resucita y cuando él resucita se topa a los discípulos y los discípulos lo toman a él como un hombre normal. Y entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos realmente hasta caminando con él, pero ni siquiera sabemos que él está con nosotros? ¿Y cuántos de nosotros hoy mismo el Señor nos está tocando la puerta porque todavía no se la hemos abierto? Nos conectamos aquí, leemos Biblia y todo, pero realmente no le hemos abierto nuestro corazón a Él. Entonces quería compartirlo para que realmente nos preguntemos a nosotros y sobre todo preguntémoselo a Él si realmente le hemos abierto la puerta a Él o simplemente somos parte de un grupo social o religioso. Muy bien. ¿Algún otro? Ahí, Alex, Janina, ¿todo claro? ¿Sí? Rolando, baby. Tal vez una sugerencia, Ama. Sí. No sé si puede poner en el chat la tarea, los versículos de la tarea para buscarlos, porfa. Ok, perfecto, está bien. Gracias. Catalina, por allá, los Bonilla. ¿Preguntas? No, todo claro. En realidad, la duda que me quedó, que por eso le preguntaba la cita bíblica, es sobre la parte donde mencionaba eso de la crisis mundial, que yo nunca lo había encontrado, digamos, como justificación bíblica, sino más bien lo siento como un poco de interpretación. No sé de dónde es que se basa ese. De la prueba. Ajá. El texto que leí, de lo de la prueba. ¿Lo encontraste o no? Sí, esa era la parte que decía lo de los tibios, pero lo que no vi que mencionara era el tema como decir que la crisis iba a desatar el nuevo orden mundial. O sea, obviamente no va a estar así explícito, pero nunca he encontrado como ese versículo del cual uno se amarra para afirmar.
Ajá, ajá. Sí, en realidad la crisis no es económica, ¿verdad? La crisis va a ser en todas las áreas. Ahorita vemos que se proyecta lo económico, que no hay trabajos, que todo lo que afectó la pandemia. Pero, por ejemplo, también tenemos ahorita una crisis con esto de la ideología de género. Va a haber crisis en la parte religiosa, porque recuerden que todo el anticristo y su sistema va a montar respuesta para las áreas de la vida del mundo, ¿verdad? Una respuesta para el área religiosa, una sola religión, un solo líder, una respuesta al área económica, una sola moneda, una sola economía, una respuesta en la parte política, un solo gobernante, un solo sistema, el mundo se quitan las fronteras, todo como uno solo. O sea, en realidad la crisis va a ser como en muchísimas áreas, ¿verdad? Lo que la Biblia nos promete es que Él nos va a guardar en medio de todo eso, ¿verdad? Y lo que dice específicamente que habrá principios de dolores y que vendrán alianzas. Recordemos que el nuevo orden mundial nació en el tiempo de Nimrod. No sé si lo recuerdan cuando estudiamos Génesis, ¿verdad? Nimrod fue el fundador de lo que fue el nuevo orden mundial. Esto existe desde hace cientos de años, no es algo de ahora, ¿verdad? Que nos gobiernan unos pocos, pero bueno, igual esto lo vamos a tocar más a profundidad en la próxima clase, que precisamente trata sobre ese tema, ¿verdad? Sobre anticristo y nuevo orden mundial, paz y seguridad. Es del capítulo 3. Ok. Es el que tenemos que estudiar para la otra semana, ¿verdad? De acuerdo. Mauri quiere decir algo. En Mateo 24 también habla acerca, digamos, de las cosas que ya van a acontecer. Entonces va muy relacionado también con el libro de Apocalipsis como en otra versión, como en otro tiempo, pero prácticamente, digamos, da mucho a entender de las cosas que van a suceder también, porque dice que todo será principio de dolores, ¿verdad? Entonces, y que se levantará guerra nación contra nación, habrá hambres, pestes, terremotos, diferentes lugares, y entonces tiene que ver muy relacionado también con lo que habla Apocalipsis. En realidad, saben que la Biblia es un libro que al ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios, obviamente pues se toma, digamos, en diferentes tiempos, ¿verdad? Así acerca, digamos, como de los 4 evangelios, ¿verdad? Que fueron en otro tiempo, y también habla también acerca, digamos, del tiempo cuando le es revelado a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Lo que va a acontecer en los tiempos finales. Entonces, todo es un enlace. Entonces, hay versículos que se entrelazan unos entre otros, ¿verdad? Pero en realidad va hacia un mismo significado de todo lo que va a acontecer o que está aconteciendo en el mundo de hoy, en el día, ¿verdad? Sí, ya lo encontré. Señales antes del fin, se llama. Ok, gracias. Está bien. Bueno, chiquillos, entonces un gusto haberlos visto. Que Dios los bendiga y los guarde. Quería que algunos me han preguntado. Ya esto es un anuncio ya fuera de todo, ¿verdad? Que estamos organizándole un baby shower a Raquel, ¿verdad? Que ya está por llegar a los 7 meses. Yo no sé en qué momento, yo no sé, esto va rapidísimo, ¿verdad? Entonces quería invitar a los que gusten, ¿verdad? Participar. Lo tenemos planeado para el sábado 1 de agosto, si Dios quiere y si el gobierno nos da permiso, ¿verdad? Esperemos que aquí al 1 de agosto se pueda. No da tiempo. ¿Cómo? Sí. Sí, nos da tiempo. Entonces el sábado 1. Lo hacemos virtual. Sí. Y les debo llegar el regalillo. Ya. Entonces, sí, la idea es esa. Yo estoy buscando un saloncito donde podamos tal vez cumplir las medidas del Ministerio de Salud, tener la distancia respectiva. Es como solo para el grupito de nosotros, es pequeño, ¿verdad? No es ahí como con todo el mundo. La mamá de Esteban le va a hacer una cosita ahí, parte como con la familia de ella. Y nosotros somos como la familia de Raquel. Igual mi familia es muy pequeña, ¿verdad? Apenas mi mamá y 2 hermanas.
Entonces, están cordialmente invitados. Ahí me ofreció ayuda Bebi y Rebeca y Janina. Me ofrecieron ayuda para la decoración y algunas cositas. Bueno, si nos dan permiso, ¿verdad? De hacerlo en el salón. Entonces, para que lo apunten ahí en la agenda, si es posible. Y siempre, por favor, estén leyendo los mensajitos del chat, las tareas. La idea es estar cerca, sentirnos cerca. También si usted necesita consejería, llámeme. Yo estoy yendo los sábados a la clínica, pero también prefiero hacerlo virtual. Podemos hacerlo por este medio, ¿verdad? Entonces, y si no, pues por teléfono. Pero ahí estamos pendientes. Que Dios los bendiga y los guarde. Sigan trabajando en su granero, no lo tiren todo todavía porque no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? Mejor ser cauteloso. Entonces, muy buenas noches. Y me alegra mucho ver que se conectaron bastantes hoy porque detrás de cada conexión hay como 3, 4 personas, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Bueno, que descansen. Dios los bendiga. Luego, Buenas noches. gracias. Chao, gracias. Igual, buenas noches. ¿Es tu animal favorito?